Muy bien. Ahora, para comenzar el día de hoy, quisiera retomar un poco la predicación de la semana pasada, y no voy a retomarla como tal, pero sí quiero hacer un pequeño repaso. Recordemos que a partir del capítulo 12 de la carta de los Romanos, el apóstol Pablo nos ayuda a hacer una conexión entre toda la doctrina y toda la teoría que nos ha venido enseñando a lo largo de los 11 capítulos, y nos ayuda a conectarla con los hechos, con las obras del día a día en nuestras vidas. Pablo nos hace un recuento, un pequeño resumen, y comienza recordándonos y fundamentando nuestras acciones en todas las misericordias que Dios tiene para con nosotros, y nos recuerda que nuestro culto racional, es decir, nuestra adoración consciente y metida en razón, porque nuestra adoración no es algo inconsciente, no es algo espontáneo, que nada más de repente estoy cantando, de repente comencé a adorar. Puedo estar cantando con muchísimo sentimiento y no estar adorando a Dios, mi mente puede estar completamente al otro lado. Pero el culto racional es entregar cada acto de nuestras vidas, cada decisión, cada evento, por minúsculo que sea, y hacerlo de manera intencional para la gloria de Dios. Esto debe llevarnos a analizar cómo estamos viviendo, ya que muchas veces solo vivimos en automático. Tenemos rutinas y hacemos lo que tenemos que hacer porque tenemos que hacer. Muchas veces no tomamos a Dios en cuenta ni en las pequeñas ni en las grandes decisiones de nuestra vida. Tomamos cualquier decisión porque creemos que así debe ser y no consideramos qué es lo que opina Dios de mi decisión o qué es lo que haría Él en lugar mío. Algo que no dije la semana pasada es que la palabra en griego que usa Pablo en los dos versículos que estudiamos la semana pasada, para culto, la palabra es latría, es la palabra en griego, que significa adoración. Si hablamos de la idolatría, es la adoración a un ídolo. Entonces nuestra adoración, nuestro culto a Dios debe ser consciente, intencional. No es algo que simplemente aparezca y ya en la vida del creyente. Pablo nos dice que presentar nuestro cuerpo como sacrificio vivo es la manera de adorar a Dios de manera racional. No es por arte de magia, no es espontáneo, no es algo automático. Tenemos que decidir adorar a Dios con cada decisión que tomamos y con cada actitud que decidimos tener ante las situaciones de la vida. Nosotros los cristianos decimos mucho para la gloria de Dios. Cantamos y decimos para la gloria de Dios. Pasa algo bueno y decimos gloria a Dios. Y utilizamos mucho esta frase, para la gloria de Dios o gloria a Dios. Pero esto tiene al menos 4 implicaciones, la gloria a Dios. Debemos ser intencionados en obedecer su palabra. La segunda es que nuestra motivación para adorar a Dios es el amor que tenemos por Él, no amor que sale de nosotros, sino que primero Él nos da a nosotros y por eso ahora nosotros podemos darlo tanto a Él como a nuestro prójimo. 3. Nuestras vidas deberían ser un reflejo de los atributos divinos transferibles. Es decir, de todo aquello que Dios ha puesto en nosotros como sus hijos, que solamente Él podía poner en nosotros y nadie más. Y 4, que todo el crédito por las 3 anteriores se lo lleva Él y nadie más que Él. Esto debería implicar en nosotros un cambio radical de nuestra mente, de nuestro entendimiento, de nuestra manera de pensar. Nosotros no pensamos de manera natural como lo hace Dios.
Nosotros no pensamos de manera natural como Dios quiere que pensemos. Y ahora Pablo nos ayuda a ver de manera práctica la santificación del ahora Hijo de Dios. Recordemos que nadie que no es hijo de Dios puede ser santificado. Quienes están siendo santificados somos los hijos de Dios. Otra cosa que mencionábamos la semana pasada fue que el Evangelio no es un evento en nuestras vidas. El Evangelio no es un momento por el cual recibimos la salvación, sino que también es un medio de santificación por el cual los creyentes vamos renovando y cambiando nuestra manera de pensar y por ende nuestra manera de vivir, ya que una persona, cualquiera que sea, va a vivir de acuerdo a su manera de pensar. Lo que tú crees determina la manera en que vives. ¿Cómo se ve esto reflejado en un matrimonio? Si yo creo que merezco que mi esposa me hable, me trate y me vea como el rey del universo, voy a vivir exigiendo que ella me hable, me trate y me vea como el rey del universo. Y voy a hacer uso de lo que sea para que ella viva de esa manera. ¿Suena correcto? Y esto estoy llevándolo a la exageración porque estoy llamándome el rey del universo, ¿verdad? Pero tal vez sí como el merecedor de amor, atenciones, de cuidados y cariños que yo no estoy dispuesto a dar. Pero si yo creo que ella tiene, voy a exigir que me los dé y voy a tratar de convencerla de que me los dé. ¿En dónde está Dios en todo esto? Y podemos eso ponerlo y adecuarlo a nuestras vidas. Creo que cada uno de nosotros sabemos de esa manera de pensar que tenemos, que no se adecua a la palabra de Dios, pero que ha determinado nuestra vida por mucho tiempo. Es que fulanito tiene que entender que está haciendo mal, ni creyente es. Y como esto, muchísimas cosas que podemos estar viviendo porque creemos que así debe ser, cuando la palabra de Dios no da ninguna luz al respecto. No es que no dé luz, sino que no muestra que deba ser de esa manera. En cambio, si yo quiero adecuarme a lo que Dios quiere, ¿cómo voy a vivir con mi esposa? Lo que Dios quiere es que yo viva para servirle a Él, por medio de mi servicio a mi esposa, por ejemplo. Y si yo creo firmemente esto, que mi adoración a Dios con mi esposa va a ser por mi servicio a ella y por tratarla como Él me demanda que la trate, es decir, que la ame como Cristo amó la iglesia y que esté dispuesto a dar mi vida por ella, ¿cómo se va a ver mi vida? Yo voy a vivir tratando que ella se parezca cada vez más a Cristo, dando el ejemplo de parecerme yo cada vez más a Cristo. Esto cambia muchísimo las cosas y va a cambiar mi trato hacia ella, y si Dios así lo quiere, va a cambiar su trato hacia mí. No porque yo lo exija, no porque yo lo demande, no porque yo lo merezca, sino porque Dios quiere que yo me parezca más a Cristo y que yo guíe a mi esposa a parecerse cada vez más a Cristo. A esto me refiero cuando digo que una persona vive como cree que la vida debe ser. Nuestro intelecto va a definir la manera en que vivimos. Si yo creo que los hijos son la garantía de un retiro sin planificación y sin ahorros, ¿qué voy a hacer a los 50 años? En cuanto mis hijas tengan edad para trabajar, las voy a querer meter a trabajar en donde les vaya mejor económicamente para que me den la vida que yo quiero que me den. ¿El Señor habla de los hijos de esa manera? Si yo vivo
mi paternidad conforme a lo que Dios quiere que yo haga, yo entonces voy a equipar a esas niñas para que vivan una vida como Dios quiere que la vivan. Y si dentro de ese plan de Dios está que ellas nos ayuden o no, nos apoyen o no, ya será cuestión de ellas con el Señor. Pero mi paternidad es de aquí para allá. Yo soy quien tiene que equipar, dar y ayudar a mis hijas y no exigir. ¿Sí? Esto es para poner nada más 2 ejemplos muy básicos de cómo nuestra manera de ver la vida determina cómo la vivimos. El Evangelio transforma o debería transformar la manera en que pensamos. Debería estar constantemente transformando nuestra manera de pensar. Y vamos a ver 3 cosas en las que el Evangelio debe modificar nuestra visión. Hay un libro de Tim Keller que se llama así precisamente, El Evangelio transforma todo. Si tienen la oportunidad de leerlo, léanlo. Es un libro muy bueno, con muy buenos consejos, es muy práctico. El Evangelio transforma todo, de Tim Keller, con K. Recién fallecido el año pasado nuestro hermano Tim Keller. Y aquí en la transformación de nuestra mente es donde va a comenzar la transformación de nuestra vida también. La primera cosa en la que el Evangelio actúa transformando nuestra mentalidad es la manera en que nos vemos a nosotros mismos. Y aquí quiero que te preguntes, ¿qué piensas de ti mismo? Seamos, y voy a pedir que seamos brutalmente honestos. ¿Qué pensamos de nosotros mismos? ¿Pensamos mal de nosotros? Y quiero que vayamos un poquito más profundo a la oscuridad de nuestro corazón. ¿Nos menospreciamos? ¿De veras? ¿Mande? Merecemos, debemos ser bien tratados, merecemos una mejor vida, merecemos una mejor economía, merecemos un mejor esposo, una mejor esposa, mejores hijos, mejores tratos, mejor trabajo, merecemos todo lo mejor. Generalmente tenemos una estima muy alta de nosotros mismos y hablamos maravillas de nosotros. Quisiera que hiciéramos un experimento esta semana y que estemos recordándolo a lo más posible. Vamos a tratar esta semana de no hablar de nosotros mismos. Cuenten el tiempo. ¿Cuánto tiempo duramos sin hablar de nosotros mismos? Si analizamos nuestras pláticas, vamos a darnos cuenta de que constantemente estamos tratando de volcar las pláticas en torno a nosotros, en torno a nuestra exaltación. Tal vez no voy a querer hablar de mí, pero sí voy a querer ser el héroe de la plática, o la víctima, y ese es el otro lado de la alta estima. Si vamos a un psicólogo, nos va a decir que el 90% de nuestros males están o radican en nuestra baja autoestima. Es que tú no piensas como deberías pensar de ti, debes pensar mejor de ti mismo. Debes crear una mejor versión de ti. Y se nos dice que la mayoría de los problemas emocionales de nuestros días es una baja autoestima. Pero aún esa gente que no le gusta socializar, que no le gusta hablar, que piensa mal de sí mismo todo el tiempo, que se ningunea, que se tira a la basura todo el tiempo, el corazón de esa actitud no es una baja autoestima, sino todo lo contrario. Su estima es tan alta que no quiere darse la mínima probabilidad de fallar frente a alguien más. Generalmente nuestro corazón se exalta a sí mismo. Nuestro corazón es egoísta y buscamos
ser el número uno, ser el mejor o el peor para que todos me levanten y entonces me hagan sentir bien conmigo mismo. Y volvemos al mismo, todo se vuelca a mí. Yo o soy el más víctima o el mejor. Generalmente. ¿Nos hacemos la víctima o el superhéroe? Ambas actitudes tienen un corazón egoísta y exaltado en sí mismo. Queremos ser la última Coca-Cola del desierto y nuestro cónyuge debería estar ampliamente agradecido por haberse sacado la lotería con nosotros. Estas dos maneras de vivir, tanto la que se exalta como la que se tira al piso, están centradas en sí mismas y ambas son egoístas y ninguna de las dos toma en cuenta a Dios ni el Evangelio de Jesucristo. Ya que el que se cree superior a los demás no está dispuesto a aceptar sus errores, ni fallas, ni defectos delante de los demás. Y el que está en el lado opuesto tiene una autoestima que no está dispuesto a fallar y quedar mal enfrente de los demás. ¿No les ha pasado que llegamos a casa y estamos dándole vueltas y vueltas y vueltas a una conversación que tuvimos con alguien, ya sea que tuvimos una discusión o que no? Pero platicamos con alguien y estamos dándole vueltas y vueltas y vueltas a ver qué tarugada dije, a ver si no dije una tontería. Ya estamos repitiéndola y luego empezamos a cambiar frases y empezamos a organizar en nuestra cabeza un mejor argumento. ¿Cuál es el corazón de este comportamiento? ¿El mismo? Un corazón que está pensando en sí y en cómo quedé mal o cómo quedé bien delante de los demás. No queremos fallar, no queremos vernos mal. Y les invito, les reitero, a hacer este experimento en la semana. No hablemos de nosotros esta semana. Habla de los demás. Cosas buenas, por favor. No queremos murmuración ni chisme. Hablemos cosas buenas de los demás. Hay una frase que luego suelo decir a mis hijas o luego a otros chamacos también y aún a adultos. Si no tienes algo bueno que decir de los demás, mejor no digas nada. Luego se enfada uno de estar callado y empiezan a buscar las cosas buenas para hablar. Les voy a pedir que vayamos a Romanos 12, versículo 3. Romanos capítulo 12, versículo 3. Que es el fundamento de este argumento que estoy dando hasta ahorita. ¿Quién puede dar lectura, por favor, a Romanos 12, 3? Es que luego no se oye en YouTube. Y no tenga más alto concepto de sí que debe tener, sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Que piense de sí con cordura, con buen juicio, dice la Biblia de las Américas, según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Pablo está continuando con el mismo tema de la semana pasada, bueno, que nosotros vimos la semana pasada. Recordemos que Pablo escribió una carta y se leyó seguramente en una sentada, ¿verdad? Pablo aquí dice un porqué. Pablo no está cambiando de tema, Pablo no está yendo a otro lado, Pablo sigue en el mismo hilo de pensamiento de la transformación de nuestro entendimiento, y entonces tenemos que comenzar con nosotros mismos en esta transformación, la manera en la que nos vemos. Y dice Pablo, nadie tenga o nadie piense de sí mismo más de lo que debe pensar, nadie tenga una estima mayor a la que debe tener, pero tampoco menor a la que debe tener, sino pensar con buen juicio, según la medida de la fe que Dios le dio a cada uno. Y aquí quiero que te preguntes,
¿quién eres tú? Y si alguien es valiente y quiere contestar, dígame quién es. Hija del Rey, hija de Dios. Ok. ¿Alguien más que diga quién es? Ahí tenemos a los espirituales, ¿verdad? Que quieren. Generalmente, cuando alguien en la calle, fuera de la iglesia, fuera de los hermanos de la fe, nos preguntan, ¿tú quién eres? Ahí hablamos lo que creemos que somos. Y casi siempre hablamos de nuestros logros, títulos, posiciones o posesiones. Soy licenciado en lo que tú quieras, en artes místicas, o soy el dueño de la empresa tal, soy un emprendedor lochón, ¿sí? El doctor fulano. Y generalmente nosotros vamos a hablar, cuando nos preguntan quién eres, hablamos de nuestros logros, profesión, títulos, posesiones, y eso nos define, lamentablemente. Muchas veces nos definimos por lo que hacemos, por nuestro trabajo, y el trabajo no puede definirnos, es demasiado pequeño y efímero como para definirnos. Conocí un hombre que era un contador de una empresa paragubernamental, una empresa de 30 años o 25 años, traía su cargo del año, resulta ser que lo cacharon en la movida, lo corrieron, y cuando él estaba trabajando como ayudante de hojalatero, y no de laminero de carros, sino haciendo cubetas de hojalata con su hermano, porque en ningún lugar le daban trabajo, él no quería ver a nadie de la empresa donde había trabajado. ¿Por qué? Porque a él lo definía su posición económica, y aparte hizo un mal uso de su posición. El mundo nos dice cada que puede, como te ven, te tratan, ¿no? A cada rato. Estudia para que seas alguien en la vida. ¿No? ¿No lo hemos usado con nuestros hijos? ¿No lo usamos alguna vez? Tienes que estudiar para que seas alguien. O sea, vamos a analizar lo que dice esa frase. La gente que no estudia no es nadie. No vale. ¿Nos damos cuenta de lo alarmante que es esto? Esas frases que hemos usado. Es más, muchos cristianos ya de tiempo, con conocimiento y con espiritualidad, contestan: soy hijo de Dios. Y nada, es por tirarles a ustedes. Yo contesto lo mismo cuando me preguntan: soy hijo de Dios. Pero esta frase me da mucho más estatus que ser abogado, mucho más estatus que ser dueño de una empresa. Y debemos ser cuidadosos con nuestro corazón cuando nos preguntan quién eres, porque si yo me presento como hijo del Dios viviente, casi estoy diciendo que soy el chiqueado de Dios, ¿no? Soy el hijo preferido de Dios. Dios no tiene hijos preferidos. Y vaya, no es que así sea todas las veces, pero nuestro corazón engañoso puede querer meter por ahí un intento de levantarme a mí mismo sobre los demás, porque yo soy hijo de Dios y ellos no. ¿Sí? Seamos brutalmente honestos. ¿Qué dice el Evangelio que soy yo? Un pecador. Ahora, no tengo, no merezco, porque realmente no tengo nada que no me haya sido dado. Lo que yo soy es un pecador.
que por misericordia de Dios recibió la fe para acercarse en arrepentimiento y fe a la cruz de Cristo y recibir perdón por sus pecados y entonces poder ser llamado hijo de Dios. Pero en mí no hay el menor mérito de nada de eso. Nada. Solo soy un pecador. Ok, ahora ya recibí la fe y me acerco en arrepentimiento y fe a la cruz de Cristo, clamo por salvación. Todo lo que viene después, hijo del Dios viviente, sacerdocio santo, una nación escogida y adquirida por precio, perfecto, puro, santo, todo eso son las misericordias de Dios sobre las cuales se va a fundamentar mi manera de ver la vida, o así debería ser. Todo esto viene en nuestras vidas porque el Espíritu Santo hizo su trabajo en nosotros, porque Cristo se entregó en la cruz para que entonces yo pudiera, por medio del Espíritu Santo, recibir la fe, el arrepentimiento, el convencimiento del pecado, justicia y juicio y todo lo demás que viene en este junto con la salvación. En mí mismo yo no tengo ningún mérito de todo esto. Nada, solo soy un pecador. No hay en nosotros ninguna razón para ser altanero, soberbio, creído, presumido, porque no tenemos nada que no hayamos recibido. Nada. No es que mi empresa la fundé yo y yo me puse a trabajar por ella. ¿Quién te dio la fuerza? ¿Quién te dio la vida? ¿Quién te dio la inteligencia? ¿Quién te dio los medios para hacerlo? Hablaba con un hermano el otro día y él me decía, es que hace 15 años éramos yo y una caja con papeles, porque la empresa donde yo trabajaba se fue a la bancarrota y lo único que tenían para darme era sociedad de una empresa en bancarrota. Yo le entregué mis sueños a Dios, dice él. Y hoy día tiene un centro comunitario donde ayuda a mucha gente y comparte el evangelio a montones de personas. Gracias a Dios él reconoce que hace 15 años no había más que un sueño y una caja con papeles. Y Dios le ha dado una empresa y unas ganas de predicar el evangelio y los medios para poder hacerlo. Cuando Pablo habla de, aquí en el 3 que dice, porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, Pablo está hablando, esa gracia es el apostolado, es a lo que se refiere, la gracia que me ha sido dada, porque lo pone como una autoridad. Por la gracia que me ha sido dada, les digo a ustedes, no piensen mejor de lo que deben pensar sobre ustedes. Si pensamos en la iglesia primitiva, ¿qué posición había en la iglesia primitiva más arriba de los apóstoles? Humanamente hablando. ¿Había alguien más chipocludo o con más autoridad que un apóstol? No. Pablo reconoce que eso es un regalo. Y deja muy claro que no hay ninguna razón para sentirnos más que nadie, ya que todo lo que tenemos es por gracia. Esa gracia viene acompañada de dones. Toda aquella persona que ha nacido de nuevo es dotada con dones que el Espíritu Santo le da, como el Espíritu Santo quiere darlos. No nos ganamos estos dones. No nos son dados a unos un mejor don y a otros un peor don, sino según el Espíritu Santo quiso dar el don o los dones a cada persona. Y en un sentido estricto, los dones dados a ti no son dados a ti. No es que tú tengas el don, es que tu iglesia tiene el don por medio de ti.
porque el don en sí mismo, o el don en mí mismo, mejor dicho, no tiene utilidad. Si el Espíritu Santo me dio a mí el don de pastor maestro y el don de servicio, quiero preguntarles de qué me sirven a mí. De nada. Porque son para edificación de la iglesia. No son para crecer mi estatus. No son para que yo me sienta mejor. No son para que yo gane dinero. No, son para edificar a la iglesia. No puedo ejercer los dones sin iglesia. Los dones que el Espíritu Santo te dio, se los dio a la iglesia a través de ti. Esto nos lleva, o debería llevarnos a valorar una cosa, la unidad de la iglesia. La amistad en la iglesia, las relaciones significativas dentro de la iglesia. Y este es uno de los propósitos de los grupos de estudio, ya sea el de damas, el de matrimonios, aún el grupo de oración que tenemos aquí en la iglesia, los domingos de festejo. Este es el propósito de esos grupos. Sí, el estudio de la palabra es fundamental. ¿Pero para qué? Para que nos edifiquemos unos a otros. Si no pertenecemos y practicamos y participamos en grupos pequeños, si no estamos buscando acrecentar y profundizar nuestra amistad con los demás hermanos de la iglesia, no vamos a poder ni ejercer nuestros dones, ni permitir que ellos ejerzan sus dones en nosotros o para nuestro beneficio, para nuestra madurez, para nuestro crecimiento. Algo importante que debemos entender con respecto a los dones es eso, que son dones, que son regalos a la iglesia a través de nosotros. Y no es que unos sean mejores que otros, porque somos un cuerpo. Y la Biblia, en el Nuevo Testamento, habla mucho de que somos un cuerpo. Y hay aquí, me he topado con gente que habla de la importancia de los órganos vitales y la prescindibilidad de un dedo o una uña. Pero, ¿quién ha visto un corazón solo en la calle, latiendo durísimo? No hay tal. Sin cuerpo, un corazón no vive. Sin cuerpo, una cabeza no sirve para nada. Es algo espantoso de ver. Entiendo que la analogía es lo interesante, ¿verdad? No hay importancia de dones. Hay importancia de unidad en la iglesia, de edificación en la iglesia. Un don por sí mismo en una persona aislada en su casa no le sirve de nada y se está privando de ser edificado de la manera en que Dios quiere edificarle, que eso es en la iglesia. En la iglesia no hay llaneros solitarios. No hay llaneros solitarios. No hay alguien que tenga todos los dones y pueda edificarse a sí mismo. No existe. Tampoco hay alguien que siendo hijo de Dios no tenga dones. Y ahora, sí hay dones que se ven más que otros. Y si hablamos, yo estoy aquí enfrente predicando. Y se ve. Y no se ve quién lava el baño. ¿Quién lava el baño esta semana? ¿Alguien sabe? ¿Qué pasa si no lavamos el baño por 3 meses? Si quien viene y lava el baño no viniera por 2 meses a hacerlo, ¿qué pasaría? Si quien barre, quien limpia, quien recoge, si eso no estuviera, ¿podría seguir en pie la iglesia y podría seguir funcionando y podríamos ser edificados? Si quien da, no da, ¿hay manera de seguir manteniendo los gastos de la iglesia? Si quien ora, no ora,
¿Hay un círculo de protección ante la familia pastoral y ante las demás familias de la iglesia? No, no hay. Si quienes oran, quienes tienen el don de fe para orar por la iglesia, deja de hacer su ministerio, la iglesia se puede desmoronar. No hay ministerio más importante que otro, no hay don más importante que otro, más vistoso tal vez, la cabeza se ve. Los pies casi no se notan, bueno, dependiendo, ¿verdad? ¿Mande? El corazón no se ve, ¿y qué hacemos sin corazón? El hígado no se ve, ¿alguien puede vivir sin hígado? Nadie. Aunque sea un pedacito, pero con un pedacito, ahí está el que está orando, ¿no? Sosteniendo como... Ahí están los que oran, como el pedacito de hígado. Sosteniendo la química de todo el cuerpo. No hay importancia de dones. Así hay dones más vistosos que otros, pero fue porque el Espíritu Santo así los quiso dar. No depende del que predica, no depende del que tiene el don, depende del Espíritu Santo. Quien presume de tener un don o que no presuma, pero se cree mejor o más elevado que los demás, es como un estómago sin el resto del tracto digestivo. Y digamos que alguien tiene el don de enseñar. Ya está encerrado en su casa. Estudie y enséñese a sí mismo. No está haciendo uso de su don. Porque el don es para usar en la iglesia. Con el montón de gente que a veces nos puede caer mal, o que de repente no tienen el tacto para hacernos las cosas como nos gustan, o que de repente nos hacen la cara, o que de repente somos seres humanos y esto va a pasar. Va a haber momentos en los que no estamos de humor para decir o para recibir, pero somos un cuerpo y aquí estás y te aguantas. Porque esa es la familia de la fe. Somos un cuerpo. Y de repente en alguna parte incómoda, sale un barrito. ¿Y qué hace la nariz cuando tiene un barro enterrado ahí adentro? ¿Solita se saca el barro? No, necesita de otra parte del cuerpo que le ayude a desintoxicarse y a sacar esa cosa mala que ahí tiene. Y eso va a pasar. ¿Por qué? Porque los dones de nuestros hermanos están hechos para edificarnos a nosotros, para purificarnos, para santificarnos, para ayudarnos a crecer, para ayudarnos a ser más como Cristo cada vez. Esto nos lleva entonces a cambiar nuestra manera de pensar de los demás. No podemos andar menospreciando a la gente por su manera de vestir, de ser o por sus dones. Todo lo que puede haber bueno en un creyente no emana de sí mismo. Si la predicación de hoy está muy buena, o la predicación de la semana pasada o de la próxima semana está muy buena y es de mucha edificación, no es por mí. Es porque es la palabra de Dios. Y el Señor me usa a mí, así como usa a quien lava el baño. Así como usa a quien riega los arbolitos o planta los arbolitos. Así como usa a cada uno de nosotros con el don que nos ha dado a cada uno de nosotros. No emana de mí, sino de la gracia de Dios que tuvo a bien darme cuando me salvó sin que yo lo pidiera. Y que Él quiso darle a la iglesia local. Versículos 4 y 5, por favor, con el micrófono. Gracias. Versículos 4 y 5. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Miembros los unos de los otros. Aquí hablamos de pertenencia. Aquí el apóstol Pablo está hablando de la iglesia local.
Por muchos años escuché mucha gente que se enfocaba, es que la iglesia universal, y ahí andaban de picaflor de iglesia en iglesia esa gente, porque no querían comprometerse en una iglesia local. Casi todas las veces que en el Nuevo Testamento se habla de iglesia, no es un enfoque de iglesia universal, sino de iglesia local, donde tenemos que asistir, donde tenemos que comprometernos, donde tenemos que exponernos, dejar que nos conozcan como somos y que nos ayuden a quitar todo eso malo que hay en nuestra vida y a parecernos cada vez más a Cristo. Somos miembros, somos diferentes. Es imposible que un dedo deje de ser dedo y se vuelva garganta. No puede serlo. Y aún cuando un miembro necesita ser extirpado porque está mal, el miembro no puede cercenarse a sí mismo. Necesita que el cuerpo sea quien lo aparte, rogando por su recuperación y su reinserción en la iglesia. Y aquí estamos hablando de actos disciplinarios severos, necesarios, pero un miembro no se puede extirpar así. Ya no quiero ser de esta iglesia. Y ahí ves al dedo, se corta solo y se va. No, necesita de la otra mano. Necesita hacer uso de la fuerza del brazo. Si es que, me lo corto así. No, ocupas la fuerza del brazo. El miembro no puede sacarse así solo, a sí mismo e irse. Somos un cuerpo en Cristo y lo que nos une como cuerpo es la sangre preciosa de Cristo. Eso es lo que nos mantiene como un cuerpo. No hay importancia de dones. Todos son dados para el servicio de la iglesia, controlados por el Espíritu Santo. Y si bien hay diferentes dones, podemos ver en las Escrituras en el Nuevo Testamento, el propósito de los dones, vamos por favor a 1 Corintios 12:25. Ahí vamos a ver el propósito de los dones. Sí. Por favor. Para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros, todos, se preocupen los unos por los otros. La unidad. La unidad de la iglesia. Ese es el propósito de los dones. Somos un cuerpo. Ahora, ¿quién me hace el favor de ir 3 versículos atrás en Corintios? El 22, por favor. Gracias. Otra vez, por favor, pero con el micrófono. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. ¿Hay algún don menos importante? ¿Algún don que parezca menos importante? Que pareciera. Pero ¿qué dice Pablo ahí? Que son los más importantes. Esos que parecen más débiles, esos que parecen menos necesarios, son más necesarios. Con más decoro. El punto es, no podemos pensar de los demás de una manera negativa. No podemos menospreciar dones. Porque el menospreciar los dones no es menospreciar a nuestro hermano. Es menospreciar al Espíritu Santo, que fue quien decidió que iba a tener ese don y que decidió darle la importancia a su don. Es escupir para arriba. Es agraviarnos a nosotros mismos. Es lastimar el cuerpo de Cristo. Es lastimar la iglesia. El pensar mal de los demás. Debemos transformar nuestra manera de ver a los demás. Versículo 6 de Romanos 12.
Y aquí comienza Pablo a dar una lista. Esta es una de 4 listas. No son exhaustivas las listas de los dones. Pero dice el versículo 6, pero teniendo diferentes dones según la gracia que nos ha sido dada, usémoslos. Si el de profecía, úsese en proporción a la fe. Y quiero detenerme un momento aquí para hablar del don de profecía. En los tiempos del Nuevo Testamento, es un don que funcionaba para traer un mensaje específico a una iglesia local. Recordemos que la iglesia local no tenía, la iglesia primitiva no tenía el Nuevo Testamento completo. Tenían una carta en Éfeso, una carta de Timoteo, otra carta de Timoteo, una carta para Tito, y ahí estaban las cartas, y luego empezaron a hacer las copias y a circularlas en las iglesias. Estos mensajes proféticos eran como la predicación hoy día. Muy rara vez vemos que una persona con don de profecía dijera algo del futuro. Es realmente raro que eso pase, aún en los tiempos del Nuevo Testamento. Aunque muchas veces hemos escuchado el don de profecía como, es que es predecir el futuro. Es que se levantó un hermano y dio profecía. Y dijo algo que iba a pasarle en la vida al hermano Jorge. O dijo cosas malas que va a hacer mañana. No era como funcionaba el don. Sí llegaba a ocurrir que el Espíritu Santo revelaba algo que iba a pasar después, pero la mayoría de las veces era un mensaje específico para una iglesia que siempre estaba acorde con toda la enseñanza del Antiguo Testamento y la enseñanza del fundamento que habían puesto los apóstoles. Entonces, hoy día, los que predicamos seríamos profetas, entrecomillado, porque estamos dando mensajes específicos acorde a la palabra de Dios para el pueblo de Cristo. Esto es para la edificación de la iglesia, igual que en tiempos del Nuevo Testamento. Versículo 7 dice, si el de servicio, el servir, sigue Pablo hablando de los dones, y el que tiene el don de servicio, dice, sirva, ¿cómo? Conforme a la fe que le ha sido dada. Si el que enseña, en la enseñanza. Si alguien tiene el don de servir y no sirve, se frustra. Si alguien tiene el don de servir y no sirve, no sirve. No está edificando. Y alguien con don de servicio no puede estarse en paz. Se cae un papelito y va y lo junta. Está algo sucio y va y lo limpia. ¿Y quién ve eso? No se ve. No se nota tanto. Pero esa persona lo hace conforme a la fe que recibió. Si no sirve, no vive plenamente. Quien tiene el don de la enseñanza debe usarlo para enseñar, y esto requiere a quien enseñarle. Esto requiere una iglesia. Yo no puedo ser mi alumno y mi maestro al mismo tiempo. No puedo estudiar y enseñarme solo a mí, porque no es sano, no es bíblico y no edifica a nadie. Si yo tengo un conocimiento bárbaro de la Biblia y no lo pongo en práctica y no lo enseño, pues hay que meditar ahí a ver qué está pasando, ¿no? 8. El que exhorta en la exhortación, y hay quien dice aquí, agárrense. Biblia de esas de los de estudio, ¿no? De pastas duras. Exhortar es uno de los dones más confundidos y una excusa para mucha gente que no quiere tener misericordia de los demás. Y vemos hermanos que dicen, tengo el don de exhortación, y le sueltan sus verdades a los demás de una manera inmisericordia, dolorosa, sin tregua, con unos bibliazos durísimos, con Biblia de estudio de pastas duras. Regañarlos, agarrarlos a bibliazos con el pretexto de que lo está exhortando. Pero
la palabra en griego de exhortar o el que exhorta diferencia mucho, dista mucho de ser alguien que está regañando, porque la figura es de alguien que acompaña cuando estamos en un momento difícil. Y si estamos en un momento difícil, alguien ya, ¿ves? Por tu culpa, yo te dije que iba a pasar y pasó, y aquí dice que no debes hacerlo, y esto, ¿nos quedamos? ¿Sirve de compañía a esa persona? No, el que exhorta no es alguien que agarra bibliazos, el que exhorta es alguien que con misericordia se acerca a las personas y las acompaña en su dolor. Y muchas veces esto requiere silencio, misericordia, un abrazo, un plan de acción a seguir, sin el te lo dije, sin el regaño, sin el bibliazo. Cuando alguien viene llorando con nosotros, confesando un pecado, o cuando alguien llega miserable porque hizo mal las cosas y porque tomó malas decisiones, ¿no crees que ya sabe lo que hizo mal? Digo, hay casos extraordinarios en los que parece que no. Hay casos en los que de veras, y no te das cuenta, ¿de qué? Es que soy la víctima de todos. No, permíteme. Y ahí sí el que exhorta tiene que mostrar la verdad, poner el espejo de la palabra de Dios, y decir, estás haciendo esto y esto y esto y esto. Y una vez que lo reconoce, entonces le abraza y le acompaña. Porque es necesario que haya un reconocimiento de lo que se hizo mal. Entonces, si la persona llegó diciéndote, es que pequé, hice esto, hice aquello, le fallé a mi esposa, le fallé a mi esposo, mentí, hice una tranza en el trabajo, o lo que sea que se te confiese. Porque la confesión debería ser algo normal entre nosotros. No vamos a venir aquí enfrente, hermanos, fíjense que esta semana pues le robé a 2 clientes. No. Digo, sí, así mismo y está mal. Pero el punto es, si es algo con lo que batallas, búscate un hermano maduro y dile, ¿sabes qué, hermano? Estoy batallando mucho con mi honestidad en mi negocio. Ora por mí. Entonces, el hermano te va a preguntar, ¿cómo vas? ¿Cómo te fue esta semana? Así, en silencio, ahí calladito, ustedes dos solos. No hay necesidad de venir a exponerlo enfrente de todos, pero sí hay necesidad de confesarnos los unos a los otros nuestras fallas, nuestras luchas. También dice Pablo, el que da de con libertad, sin miramientos, sin pesar en su corazón. El que dirige con diligencia. ¿Qué pasa si el que dirige no lo hace con diligencia? Piensa en alguien que está dirigiendo un barco en alta mar. ¿Y qué pasa si esa persona no se apega al mapa? ¿Dónde vas a acabar? El Titanic. Cristóbal Colón, ¿no? Voy a las Indias y llegó a América. ¿Sí? Y digo, llegó a un lugar. Menos mal, quién sabe dónde pudo haber acabado, ¿no? En el Ártico, quién sabe dónde pudo terminar. Es peligroso si alguien dirige sin diligencia. Nos puede llevar a quién sabe dónde, va a decir barbaridad y media, o sea, es necesario que lo haga con diligencia. Muchas veces venimos a la iglesia para ver qué nos dan, qué nos da la iglesia. Y algo común de escuchar en iglesias cristianas es, vamos a la iglesia a recibir nuestro alimento espiritual. Ahora, no estoy diciendo que esto no sea alimento espiritual, lo es. Y procuro hacerlo con diligencia y procuro que la palabra de Dios quede explicada por la misma palabra de Dios. Pero no podemos sobrevivir toda la semana nada más con esto. Para el miércoles vamos a andar famélicos ya. Si es que seguimos conscientes, ¿no? Desmayados a media semana espiritualmente hablando. El alimento espiritual lo buscamos todos los días por nosotros mismos, o deberíamos hacerlo. Lo importante de la predicación es que es palabra de Dios. Y yo quisiera que no te preguntes qué es lo que tiene esta iglesia para ofrecerme. ¿Qué calidad de doctrina me da? ¿Qué calidad de alabanza se cantan? ¿Me gusta cómo suena la alabanza? ¿Me gusta cómo son los hermanos? No se trata de eso. Si estamos hablando de los dones, se trata de qué tengo yo para ofrecerle a la iglesia. ¿Qué es lo que Dios me dotó a mí para que yo pueda edificar y servir a mi iglesia local?
¿Qué tengo yo para edificar, para hacer crecer, para que mis hermanos se parezcan más a Cristo? Ahora, si tú conoces ya cuáles son tus dones, ya sabes hacia dónde se enfoca lo que Dios quiere que hagas en la iglesia. Pero si no conoces cuáles son tus dones, entonces hay un par de cosas que puedes hacer para conocerlos. Una es involúcrate en el servicio. ¿En servicio de qué manera? De cualquiera. A limpiar, a organizar, a servir, a visitar, a llamar, a orar, a dar. Y el Señor te va a mostrar dónde es que sirves mejor. Porque ahora, si alguien que tiene el don de evangelista lo ponemos de predicador, posiblemente pueda hacer un buen trabajo. Pero si lo ponemos de evangelista, el Espíritu Santo lo va a usar mucho más. Porque el Espíritu Santo lo dotó con lo necesario para ser evangelista. ¿Quieres saber cuál es tu don? Ponte a servir en diferentes áreas de la iglesia. Ora, da, ayuda, haz misericordia, exhorta, acompaña, o sea, sí. Y el Espíritu Santo nos va mostrando de todo esto. Obviamente tiene que ser algo meditado, algo orado, algo con la intención de edificar a la iglesia. Otra cosa que podemos hacer es pregúntale a los hermanos, porque a veces no nos damos cuenta de en qué estamos, y a veces ya estamos hasta sirviendo y no nos damos cuenta que lo estamos haciendo. Pregúntale a la familia de la fe, ¿dónde crees que yo debería estar sirviendo? ¿Qué crees tú que Dios ha hecho en mí o qué crees tú que Dios me ha dado como don? Y entonces hermanos más maduros nos pueden ayudar a descubrir cuáles son nuestros dones. Y una más. Pues, si no tienes ni idea y no sabes cuáles son los dones, y no voy a decir pensar en un momento disponibles, pero no es que estén disponibles porque el Espíritu Santo ya, si tú eres hijo de Dios, el Espíritu Santo ya te dio tus dones, solo no los has descubierto. Si quieres descubrir cuáles son tus dones, acércate a un servidor. Tenemos un curso que no es infalible, pero es una clase que nos ayuda a poder, uno, entender los dones y dos, descubrir nuestros dones. De hecho, se llama Descubriendo mis dones. Y podemos juntos trabajar en ello, descubrir cuál es nuestro don y empezar a trabajar en la iglesia para servir a Dios, edificando a nuestros hermanos. Insisto, ¿cuáles son los dos propósitos generales de la iglesia? Los hemos dicho un montón de veces. ¿Mandé? Lo hemos mencionado de esa manera. Sí, definitivamente son dos dichos de manera diferente. Una es la expansión del reino, ¿sí? Que cuando estamos aquí adoramos el nombre del Señor en comunidad, porque hablábamos la semana pasada de adorar todos los días y todo el día, ¿verdad? Pero uno es la expansión del reino, es decir, predicar el evangelio, hacer más discípulos, y la segunda es la edificación de la iglesia de los santos, ayudarnos unos a otros a ser más como Cristo. ¿Queremos cumplir el propósito de la iglesia? Involúcrate. Hay que involucrarnos más, hay que acercarnos más, hay que servir más, hay que estar más disponibles, hay que ceder, hay que dejar de pensar mejor de nosotros, hay que aprender a pensar de los demás mejor de lo que pensamos y hay que aprender a servir a nuestra iglesia local. Vamos a orar. Padre Celestial, te queremos dar gracias por los dones que tú nos has dado, que tu Santo Espíritu nos ha dado a quienes ya somos tus hijos. Yo te quiero rogar que nos ayudes como iglesia a usarlos para gloria de tu nombre. Ayúdanos, Señor, si no sabemos cuáles son, a descubrirlos. Guíanos para que podamos usarlos, edificar a la iglesia y que también el reino sea expandido, Señor. Queremos ver cada día más personas entrando a tu familia. Queremos ser útiles en tus manos. Queremos glorificarte, Señor. Te rogamos que tú te glorifiques en esta tu iglesia y que nos ayudes, Señor, a ser fieles en usar los dones que tú
has tenido a bien darnos junto con la salvación. Gracias por tu palabra, gracias porque podemos libremente venir, estudiarla, aprenderla, ayúdanos a practicarla, te lo rogamos, te agradecemos por todo, en nombre de Cristo Jesús. Amén.